Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 6 de julio, en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa María Goretti, Virgen y Mártir. María Goretti se llamaba de esta manera, María Teresa Goretti, o también le decían Marieta, como la llamaban sus familiares. No es la única niña que ha preferido morir antes que ceder a las insidias de un perverso. Casi todos los días las crónicas hablan de violencia llevada a cabo contra muchachas inermes. El motivo de fondo por el cual la Iglesia nos presenta como ejemplo a esta santa, de 12 años por cierto, no es solo la defensa a ultranza de una virtud como la pureza, sino toda su vida ejemplar, la clara elección no en razón del honor, sino del mandamiento divino. No, Dios no lo quiere, es pecado, le gritó al joven Alejandro Serenelli, que trataba de violentarla. La familia Goretti, originaria de Corinaldo, en la provincia de Ancona, llevada por la necesidad, había emigrado al inhóspito Agro Pontino, a unos 10 kilómetros de Netuno, no lejos de Roma, a fines del siglo pasado. La familia, acostumbrada a los trabajos del campo, se adaptó como pudo en una vieja casa, y mientras papá y mamá iban al campo a trabajar, María cuidaba a los 4 hermanos más pequeños que ella. No tenía sino 10 años cuando murió el padre. La mamá, Asunta, para conseguir lo más indispensable, pasaba todo el día trabajando en el campo, y María, que no había podido ir a la escuela, sino de vez en cuando, ahora tuvo que renunciar totalmente. Se dedicaba al arreglo de la casa y al cuidado de los hermanitos, y cuando podía corría a la lejana iglesia para el catecismo. Así, a los 12 años, en un domingo de mayo pudo hacer la primera comunión. Era una niña muy desarrollada para la edad que tenía, y por eso llamó la atención de Alejandro Serenelli, un joven de 18 años y muy inquieto. Sus propuestas indecorosas fueron enérgicamente rechazadas, pero Alejandro no desistió. Una mañana, cuando mamá Asunta salió para el campo, dejando sola en casa a María con la hermanita más pequeña, que más tarde se hizo religiosa entre las franciscanas misioneras de la Inmaculada, después del enésimo rechazo de la niña, la hirió repetidamente con un punzón. La llevaron al hospital de Netuno, pero murió al día siguiente, pronunciando palabras de perdón para el asesino. Por amor a Jesús lo perdono y quiero que venga conmigo al paraíso, decía. Era el 6 de julio de 1902. Alejandro Serenelli fue condenado a trabajos forzados, pero quedó libre después de 27 años por buena conducta. En 1910 dijo que se le había aparecido la pequeña mártir y desde ese momento cambió de vida, de tal manera que incluso conoció la vida de San Francisco de Asís y popularmente se sabe que entró a una de esas órdenes que pertenecen precisamente a San Francisco. La madre y los hermanos de María Goretti pudieron asistir en 1950 a la solemne canonización de la jovencita que no se dejó contaminar por el pecado. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Hoy en sábado celebramos a nuestra Madre la Virgen María y también pedimos la intercesión de la Madre de Dios, de la Madre del Cielo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva,
Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande de la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué hermoso encontrarnos con la vida de esta gran mujer, una niña, pues que defiende el don de la pureza. Pidámosle al Señor todos los cristianos observar la pureza, la castidad de vida. Alguien podrá pensar, no padre, pero si la castidad es solo para ustedes los sacerdotes y las religiosas. Estaríamos equivocados si pensáramos así. La castidad es la pureza de cuerpo, alma, mente, corazón, intenciones. Eso se llama pureza. Y hay que pedírsela constantemente a Dios. Y esta pureza supone una virtud que todos los cristianos deberíamos de pedirle a Dios. Por eso, la importancia de suplicarle al Señor que nos regale el don de la pureza, para contrarrestar aquel pecado capital de la lujuria, de la impureza en todas sus manifestaciones. Y sobre todo, esta virtud la deben de pedir aquellas personas que constantemente están tentadas en la lujuria. Sí, en pensamientos, deseos, acciones impuras, en cualquiera de esas dimensiones del pecado. Bueno, pues ahí está un ejemplo de vivir la fe a Dios, la fe en Dios, la obediencia a la palabra y por supuesto el don de la castidad, de la pureza. Hoy también el texto de San Mateo capítulo 9 y 14 nos presenta a Jesús y sus discípulos. Así es, y como aquellos hombres que estaban alrededor, que eran discípulos de San Juan Bautista, fueron con Jesús y le hicieron una pregunta que parecía un poco incómoda, pero realmente Jesús la responde con amor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos sí? Recordemos que en aquel tiempo habían alumnos de todos los rabinos, de los maestros de Israel. San Juan Bautista era considerado un rabino, un maestro. Los fariseos eran rabinos por escuela, porque habían tenido esa oportunidad desde pequeños. Jesús también era un rabino, le seguía mucha gente y anunciaba la palabra. Así es. Y por eso aquellos alumnos de los rabinos de San Juan Bautista y de los fariseos le hicieron aquella pregunta a Jesús. Y evidentemente el Señor responde como ya hemos escuchado. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo si él está con ellos? Claro, Jesús se refería a su propia persona, se refería a la presencia de Dios en la vida de aquellos hombres. ¿Cómo van a llevar luto si la presencia de Dios está con ellos? Deberían de llevar luto, deberían de dedicarse más a las obras de penitencia, aquellos que se han alejado por completo de Dios. Y no significa que los que estamos cerquita de la iglesia, los que creemos en Dios o profesamos una fe, nuestra fe católica, no hagamos ayuno. No, significa de que ya por añadidura lo hacemos, ¿sí? Pero algo importante es que tenemos entre nosotros al novio. Claro, hay personas que se cuestionan ¿cuándo veré a Dios? Sin darse cuenta que Dios está presente y vivo en la hostia consagrada. Lo vemos todos los días, especialmente cuando vamos a la Santa Eucaristía, a la adoración eucarística. Por eso qué indispensable es ponernos en la presencia del Señor. Hoy Jesús les enseña entonces a reconocerlo a Él. Pidámosle a Jesús eso, ayúdanos a reconocerte a ti. Porque aquellos discípulos de Juan, discípulos de los fariseos y de los grupos religiosos de aquel tiempo, no lograban reconocer al Mesías en la persona de Jesús. A aquel que es el enviado, aquel que es el ungido, aquel que es el Hijo de Dios. Pidámosle al Señor, ayúdame a reconocerte, Señor. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Ayúdame a vivir según el Evangelio, que no es fácil. Vivir según el Evangelio es vivir según Cristo. Y no es fácil vivir en la verdad en un mundo lleno de mentiras. No es fácil vivir en el amor a Dios en un mundo lleno de egoísmo y de odio. No es fácil vivir en la paz en un mundo lleno de violencia y de señalamientos. No es fácil vivir la justicia en un mundo lleno de infidelidades, de injusticias, de impunidad. No, pero hoy la palabra nos enseña eso.
Y por eso esta palabra, si cae en nuestro corazón, será como ese vino nuevo que cae en odre nuevo, porque la practicamos. Pero si esa palabra, como un vino añejado, cae en nuestro corazón, y nuestro corazón es de tela nueva, es decir, se acaba de encontrar con Dios, pero sucumbe ante el pecado y de nuevo regresa a la vida libertina y a la vida, por así decirlo, disoluta, pues entonces se echa ese vino en un odre roto. Sí, con razón entendemos la palabra. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón fuerte y firme, un corazón que ame, un corazón que se disponga a servir al prójimo, porque allí encontramos realmente ese vino del amor de Dios. Llevemos ese vino a los demás, seamos vino nuevo para la vida de la gente, vino nuevo a través del perdón, a través de las obras de misericordia, a través de tenderle una mano al que sufre. Seamos vino nuevo para aquel necesitado, para el enfermo, para la persona encarcelada, para el migrante, para el que no tiene qué comer, para el huérfano y la viuda, para tantas necesidades. Y así mostraremos un rostro vivo de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, pues ahí les dejo esa inquietud para que practiquemos la palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.